Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Soy Carla Díaz. Estoy en compañía del profesor José Dredd para continuar con estas entregas de los 7 concilios ecuménicos. En esta ocasión corresponde el cuarto concilio. Vamos a poner en contexto que el último concilio se dio unos 20 años antes, que era el concilio de Éfeso, en el 431, y acá nos encontramos en el concilio de Calcedonia, en el 451, justo a mitad del siglo V. Así que hoy día el profesor nos va a deleitar con este concilio y con información que no es la información tradicional que se presenta en los libros, a través de los videos de divulgación. Así que esta tarde es suya, profesor. Muchas gracias, Carla. Te doy muchas gracias también por la introducción, por el honor de estar en tu canal, por el honor de poder, con argumentos obviamente, cuestionar y reformular lo que es la historiografía oficial y todavía hacerlo en habla hispana porque la mayor parte de la información nos viene traducida al inglés y muchas de las fuentes que quizás se vayan a citar no están al alcance de la mano. También tenemos la suerte de que estamos en la época de la información, entonces podemos accesar a ciertos lugares oficiales de actores de estos mismos concilios, de gente que participó. O sea, esto en pocas palabras es una puesta a punto. Y no es el hecho de reformular por querer mostrar una novedad, sino por llegar a usar las herramientas críticas históricas que tenemos para alcanzar un grado de mayor objetividad y mayor nitidez, más allá de la confesión personal que tenga cada uno, porque como todos sabemos, el sesgo muchas veces juega malas pasadas. Yo te voy a ser honesto, me costó bastante, como te explicaba en bambalinas, hacer esta tertulia, pues justo con si nosotros somos la única, no sé si la única en aquel tiempo, pero sí la única sede que hasta hoy en día permanece fiel al Concilio de Calcedonia y tuvimos que pagar el precio. En el año 517 nos mataron 350 monjes. ¿A qué voy con esto? Que obviamente que nosotros estamos muy enraizados a esto. Es más, hasta mandamos un obispo y un diácono. Pero ¿cuál es la cuestión con eso? Que todo eso puede generar sesgos y puede jugar una mala pasada. Me gustaría que empieces pasando las diapositivas porque tenemos que poner un poco de contexto y en esos 20 años entre concilio y concilio había muchas cosas. Para empezar, yo ya le digo a la gente que se olvide que hubo un concilio ecuménico antes, porque la gente que fue contemporánea a ambos concilios no contaba a Éfeso como ecuménico porque, como hablamos en la tertulia pasada, hubieron dos concilios en paralelo. Uno que fue hecho por Cirilo de Alejandría, que es el concilio de Éfeso, que como todos sabemos no dejó entrar los representantes de Nestorio, y encima sin autorización o sin consenso metió 12 anatemas que fueron una fuente de gran conflicto, y otro por parte de Juan de Antioquía, que era amigo de Nestorio, que no tenemos reportes de un bochorno como pasó en Éfeso 431, pero sí tenemos dos líneas, dos corrientes de pensamiento que se mueven a la par y que combaten al mismo tiempo. O sea, si nosotros en pocas palabras nos metemos en la mentalidad de una persona que haya vivido, ni siquiera existe concilio de Éfeso. Es más, es un concilio aceptado de manera retroactiva en Calcedonia. Es más, tampoco había miras de que se haga un futuro concilio. Lo de futuro concilio surgió poquito antes de 451, por lo tanto nosotros tenemos que ver, o sea, posicionarnos en el aquí y ahora de aquel tiempo. Volvemos retomando la tertulia anterior, que voy a ser honesto. Voy a citar mucho de la tertulia anterior, pero les voy a invitar a que la repasen, a que cuando yo haga tal o cual citación vayan, por cuestiones de economía del tiempo, simplemente. Porque en la otra tertulia tocamos aspectos muy técnicos que acá no vale la pena explicarlos, sino solamente mencionarlos. Como ustedes ya saben, hicimos hasta una tabla de que cómo en arameo son las palabras, cómo son los términos en griego y cuál es su correlativo y lo que quiere decir o no, por lo cual sería muy engorroso hacerlo. Les invito previamente a repasar la tertulia anterior. Volviendo con todo esto. Antes de todo y de ponernos a hablar, quiero citar también que en el año 1994 la Iglesia Católica Romana, en el pontificado de Juan Pablo II, llegó a acuerdos cristológicos con el patriarca Marvinca IV, que sería el descendiente y sucesor de lo que se conoce por Iglesia nestoriana, por lo cual cuando escuchen que se empieza a hablar de nestorianismo, que el sesgo teológico no los tome, porque primero
casi nadie leyó a Nestorio y nosotros sí presentamos textos de Nestorio en la tertulia pasada. Y segundo, que la información sobre él generalmente llega en negativo. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos todo en clave grecolatina, porque nuestra cultura se formó de esa manera. Ellos son tradición siríaca y como también explicamos en la otra tertulia, las escuelas de Siria, y cuando me refiero a Siria, y grábense bien esto, no es la Siria del mapa actual, es un territorio mucho más extenso. Tenemos Siria prima, que es más o menos la Siria actual, más o menos, ¿tá? Y Siria secunda, que es todo el norte, que llega a regiones de Irán, limita con Turquía y con Armenia. Entonces, y otra cosa, y la potestad también de la región de Siria incluye Fenicia y Arabia, o sea, la región del Líbano y toda Arabia. Entonces estamos hablando de medio imperio romano. ¿Tá? Quiero también aclarar eso, si quieren saber algún material sobre Siria secunda, bueno, pueden leer Luciano de Samosata, que se llama De Siria secunda la obra, y ahí explica más o menos algunos cultos y algunas cosas. Les estoy diciendo para poner un poco de contexto, el mapa geopolítico no es el mismo mapa actual, ¿ok? Esto es muy necesario aclararlo porque es una exposición más inmersiva la que pretendo. Ahora bien, volviendo con el asunto, este es el índice, vamos a ver las secuelas del Concilio de Éfeso, que como nosotros dijimos, es un concilio que quedó inconcluso, ¿tá? No se homologaba en aquel tiempo como un concilio ecuménico. Vamos a ver lo que es el latrocinio de Éfeso, que fue un concilio que se hizo en el año 449 con el fin de solucionar todo el asunto que había dejado Éfeso, pero lo terminó empeorando. Después vamos a ver los motivos por qué. Vamos a hablar del concilio de Calcedonia y lo que tiene que ver con el concilio, se las voy a hacer fácil, vamos a mostrar los cánones y las descripciones. No nos vamos a detener en mucha teología porque la parte más teológica ya la dimos en la tertulia pasada. Acá vamos a hacer solo un retoque a esas cosas que habrán quedado medias inconclusas y la valoración y crítica que vamos a mostrar tradiciones ajenas al Imperio Romano, ¿tá? Para ver cuán grado de objetividad es la literatura que nos llegó hasta hoy día. Porque generalmente nosotros tenemos una concepción grecolatina, simple y llanamente, y hay muchas más tradiciones que están por fuera y que aún así son mucho más ricas. Además, como digo, en la época que estamos ahora, es, en pocas palabras, es imposible no hacer una revisión histórica, obviamente en la sana concepción de la palabra. Te pediría que sigamos nomás. Bueno, acá hubieron unos intentos, como dice la diapositiva, fallidos de reconciliación bajo la fórmula nicena. ¿Cuál es la cuestión? Se intentaron, o sea, para hablarlo lisa y llanamente, Cirilo y Nestorio, ¿tá? Terminaron presos, ¿tá? Cirilo terminó preso con Nemón, que era un ayudante que él tenía, y Nestorio terminó en arresto domiciliario. Acá, ¿cuál es la cuestión? Juan de Antioquía, el amigo de Nestorio, empieza a elaborar un manifiesto teológico, en pocas palabras es una carta con una profesión de fe, intentando disminuir la carga conceptual nestoriana, no en el sentido de que ellos traicionen su propia fe, sino de hacerla más accesible a que un egipcio la pueda entender mucho mejor. Acá la cuestión en este tipo de cartas, que bueno, como nosotros dijimos, todas las escuelas siríacas estaban en plena formación y tenían los cerebros más grandes, por lo tanto esto no es una simple carta, sino es una escuela que hay detrás. Se cree que el que hizo esta carta fue Teodoreto de Ciro, que es uno de los grandes padres y pilares de la teología siríaca, con un fin de poder hacer una postura reconciliable con ciertas aclaraciones. Acá la cuestión del secreto es bien sencillo, ¿tá? Ya la teología no estaba siendo problema, sino la cuestión era las condenas hacia Nestorio. La concesión que se hizo desde el punto de vista siríaco fue no tocar el tema de los 12 anatemas que le tiró Cirilo a Nestorio. Entonces se empezaba a tocar lenguaje como que se podía llamar a la Virgen María Madre de Dios, se hablaba de distinciones de naturaleza, pero se hablaba que esas distinciones eran más a nivel conceptual, porque cuando Cristo se presenta al mundo y se une la naturaleza divina con la humana, ya no se pueden separar. Acuérdense muy bien que el bando que te tocaba teología más grecolatina, ¿tá? Sobre todo estamos hablando más bien de un África más de corte helénico, porque estamos hablando de Alejandría,
cuando escuchaba que Cristo tenía dos naturalezas, interpretaba una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Entonces, claro, Cirilo de Alejandría comprendió que las divisiones entre la naturaleza que hacen los nestorianos son conceptuales, no son divisiones reales. Eso también lo dimos en la tertulia pasada. ¿Ah? Otra de las cosas que hay que decir también es que en esta lucha que hubo entre estas dos facciones de la iglesia, la facción egipcia con la facción siríaca, digamos que siríaca niceno-constantinopolitana, por el hecho de que el propio Nestorio, como nosotros dijimos, fue patriarca de Constantinopla. Respecto a los intentos de reconciliación bajo la fórmula nicena y la carta que se manda desde la escuela siríaca, por así decirlo, ¿no? Por parte de Juan de Antioquía, que se creía, como dijimos también, que la elaboró Teodoreto de Ciro, nosotros podemos llegar a la conclusión de que hay un intento de conciliación completamente genuino, completamente sincero entre ambas partes. ¿Tá? En ese intento de reconciliación se dejan de enfatizar los anatemas a Nestorio y se empieza a tocar más el asunto teológico. ¿Tá? Todos sabemos que, como ya habíamos dicho, que el propio Cirilo con el propio Nemón habían terminado detenidos, ellos escapan del arresto domiciliario y vuelven a su sede, y el mismo Nestorio pide permiso para poder salir de la reclusión de él, que estaba en el monasterio de Antioquía, y se dirige primero a Petra, después a Libia y después a Tebaida. Tebaida es la ciudad de Luxor en Egipto. Ustedes ven como ambos rivales terminan eludiendo un arresto domiciliario, uno de forma más legales que el otro, y terminan prácticamente en ciudades vecinas. ¿Por qué digo esto? Porque acá se van a empezar a desarrollar los eventos para la pacificación. Yo lo que quiero, a mí lo que me llama mucho la atención cuando estudio esto es que el bando nestoriano, sea del lado de Juan de Antioquía cuando vio los concilios paralelos, o sea en este asunto, se comportaron más conforme a la ley. Primero porque no tenemos registro, tampoco me quiero amparar en un silencio, pero en el concilio que hizo Juan de Antioquía no tenemos registro de ningún bochorno o algo por el estilo, y en este caso Nestorio se tomó la delicadeza de pedirle permiso al emperador para salir o por lo menos trasladarse su arresto, mientras nosotros tenemos el bando de Cirilo, que es el bando de la ortodoxia, es el bando ganador, es el bando que queda entronizado, que de manera ilegítima se escapa. Pero ¿qué hace el emperador? Viendo que no es negocio tomar medidas, levanta el arresto domiciliario. Ya está, para ambos. También, digamos que en término coloquial, como decimos acá, se le escapó la tortuga al emperador, literalmente, porque tenía dos personas presas y bueno, cualquiera que actúe una fuerza policial y militar, si se te llega a escapar un preso, es una condena muy severa. Y es más, si en época de Imperio Romano si te escapaba un preso, lo pagaba vos con tu propia vida. Pero bueno, esta vez digamos que se le escaparon los presos al emperador, entonces no pasó mucho. ¿Tá? Como había dicho también anteriormente, hay dos bandos enfrentados y yo quiero que vean, por ejemplo, el lugar geográfico que ocupa. ¿Tá? Nosotros hablamos que lo que es Siria, que es lo que quiero que se les quede grabado en la cabeza, que es medio imperio romano, Siria prima y secunda, y dijimos todo lo que toma, y los sirilianos tuvieron mayor apoyo de Occidente y sobre todo del obispo romano, y también en África. África es un gran enclave romano, nos gusta o no guste, es más, hasta muchas tradiciones de la liturgia de la iglesia romana hoy día provienen de África. Tertuliano era de Cartago y fue que prácticamente la doctrina de la Trinidad la pudo expresar en terminología latina. Estamos hablando de centros muy importantes. También tenemos los antecedentes que van más allá de la doctrina. Nosotros vimos la política intolerante que tuvo Nestorio, por lo cual generó mucho revuelo en el imperio. Entonces él, independientemente si era un hereje o no era un hereje, no estaba bien visto, porque generaba conflictos tanto en la iglesia y también respecto al imperio. Este concilio también, o sea, cuando nosotros vayamos más adelante, vamos a ver que también toca lo que es el límite de lo que es la autoridad religiosa. Porque si bien en todos los concilios anteriores nosotros siempre vimos que hay una sinergia a favor de la Iglesia romana, resolviendo disputas en Oriente y en lo que tiene que ver hasta con la propia recopilación de la Biblia. Es más, le mostramos la cita de Julio Trévole, que él mismo también hacía citaciones de todos los padres que iban y consultaban a Roma. Nosotros vemos que ahora, al estar bajo mando imperial, esa autoridad del obispo está limitada. Y nosotros vemos acá cómo también se empiezan a generar los conflictos iglesia e imperio. ¿Tá? Conflictos en la toma de decisiones a nivel canónico. No estamos hablando de un obispo metiendo presión para
hacer ciertas reformas, son cuestiones sociales, y no estamos viendo la intromisión de emperadores. ¿Tá? Esta tertulia también, digo, lo que tiene de especial es que vamos a ver también el hecho de cuál es el propósito de la religión en un imperio, que en pocas palabras es un colchón para mantener la unidad del mismo. Nosotros vimos ya como con Constantino, más o menos al darse tolerancia a los cristianos, vimos cómo se pacificaba la zona, y que también es una cuestión de una onda geopolítica internacional, porque otros imperios también se compartían, pero acá nosotros vamos a ver el intento de estabilización. Porque más allá de que nosotros tengamos una religión que supuestamente hable en son de paz, como es el cristianismo, nosotros vemos también todo el fanatismo que hay y las luchas por el poder. ¿Tá? Nosotros también habíamos hablado que como sucesor de Nestorio había quedado también un partidario de Cirilo. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque ¿cómo llegó ese partidario de Cirilo a Constantinopla? ¿Tá? Nosotros vemos que ambos bandos intentaban ganarse el favor del emperador, lo dice Giuseppe Alberrigo, también es parte de la fuente que le estoy citando, mediante regalos y mediante muchas donaciones. Se ve que el lado ciriliano pegó más fuerte o atrajo más al emperador, que al final un seguidor de Cirilo terminó en el trono de Constantinopla. Como sabemos, Constantinopla era la capital del imperio. Por eso, si bien hubieron dos concilios en paralelo, y uno bochornoso y otro no, y los seguidores de uno iban por fuera de la ley, tenemos que reconocer que fueron mucho más hábiles a la hora de jugar sus cartas frente al emperador y buscar los apoyos políticos necesarios. ¿Tá? Acá, en este concilio, no solo vamos a ver los límites que tiene la Iglesia en lo tocante a las decisiones, sino también a la cuestión de los medios. ¿Por qué? Porque el imperio lo que le dio a la Iglesia fueron medios para propagarse. Yo quiero también que se borre mucho la idea de que, bueno, que los cristianos primitivos o en los primeros siglos iba solo con la dádiva del Espíritu Santo y se podía conquistar reinos enteros. No, para eso uno necesita infraestructura, necesita gente influyente y necesita medios económicos que de otra manera no hubiesen alcanzado esas cosas. Eso lo está hablando hace años con un amigo de la Iglesia Ortodoxa, que si bien a ellos se los acusa mucho de ser muy imperiales, por así decirlo, o césaropapistas, él mismo me decía, tenía razón, que bueno, que si el imperio no les hubiese dado los medios, la evangelización en zonas, sobre todo externas al imperio romano, no importa si es de Oriente o de Occidente, nunca se hubiese dado. ¿Ah? Acá vemos la mediación de Juan de Antioquía, lo que dijimos de las cartas, y bueno, al final se termina celebrando una reunión en Calcedonia, y esto no es el concilio, con 8 representantes de cada corriente, llamado Aristolao, ¿tá? En los cuales los orientales renuncian a condenar los anatemismos de Cirilo hacia Nestorio. Vieron que el conflicto ya no tiene ni que ver con teología, es una cuestión de egos. ¿Tá? Acá ahora todo gira en la figura de Nestorio. Les aclaro que Nestorio murió en el mismo año del concilio de Calcedonia. O sea, Nestorio, como decimos, está en una ciudad vecina viendo todo lo que está pasando aquí. ¿Tá? Se reconoce por parte de los egipcios que hay un doble nacimiento de Cristo, porque como mismo les dije antes, ellos cuando escuchaban dos naturalezas o dos nacimientos, se imaginaban una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Se sabe que estamos hablando de un nacimiento en la eternidad, de lo que se llama generación inmanente del Logos, como decía Atanasio de Alejandría, y uno en la carne por medio de la Virgen, y se reconoce la unión de las dos naturalezas sin distinción. ¿Tá? Y por eso María podía ser llamada Madre de Dios. Eso también decía el bando, por así decirlo, historiano. Esto también, ¿tá? Hay que decirle la contribución para este tipo de pacificación, y quiero que se lo graben porque esta persona para mí es el fusible, es la clave y es el héroe o heroína del concilio, es la emperatriz Pulqueria. ¿Tá? Cirilo acepta perfectamente la carta. ¿Ah? Y después escribe una llamado Latentur Caeli, que quiere decir Alegres en Cielos, que fue escrita en el año 433, 2 años después del concilio de Efeso, en el cual se hace efectiva la reconciliación. Tampoco fue algo tan fácil las consecuencias que las vamos a ver después, que llevan al famoso latrocinio de Efeso, porque los propios seguidores de Cirilo no quedaron muy contentos.
Nosotros también en la tertulia pasada vimos la carta que Nestorio le mandó y vimos cuál era realmente el pensamiento, porque muchas obras de Nestorio fueron quemadas. ¿Tá? Entonces, bueno, él mismo también dice que cuando habla de los orientales, le dice a sus seguidores, habla de otros orientales y no tienen que ver con Nestorio. Entonces nosotros empezamos a ver, ¿tá? Y esto es una de las cosas que yo quiero reivindicar, que Nestorio es una especie de chivo expiatorio para conseguir la paz de un imperio. En pocas palabras, se está ensuciando a una persona con el fin de conseguir la paz. Yo voy a decir la verdad en eso, soy defensor de Nestorio, sé que fue muy bardeado y no solo por los egipcios, sino dentro del cristianismo siríaco también, porque, porque muchos grupos con tal de distinguirse de él o porque se usaban las mismas palabras, siempre tenían que terminar ensuciándolo. Eso es lo que voy a decir la verdad. Más allá de lo intolerante que haya sido Nestorio, la mala gestión que haya tenido como patriarca, ¿tá? Quiero decir eso, ¿tá? Porque se generaron 1300 años de literatura antinestoriana y el problema no es Nestorio en sí, sino las congregaciones. Existe una iglesia nestoriana hoy día en Irán, por ejemplo. ¿Tá? En sí hay dos en Irán. ¿Tá? Entonces yo creo que sería muy injusto condenar a miles de personas que a lo largo de los siglos siguen el legado de una persona que independientemente de sus actos se mantuvo fiel a sus convicciones. Entonces yo digo que este también es el objetivo de este tipo de tertulias. Es más, para la propia Iglesia Católica, el irenismo, que el irenismo es que la paz sea un fin en sí mismo, alejado de la verdad, y en este caso no estamos hablando de la verdad teológica, sino la verdad histórica, se lleve a cabo. Nosotros no podemos negociar la verdad por el hecho de conseguir la paz si tenemos que estar ensuciando a una persona o negociando ciertas doctrinas. Y acá lo que se hizo no fue negociar doctrinas, pero sí fue ensuciar a alguien. Entonces, esto lo quiero dejar bien claro. ¿Tá? Cualquier cosa pueden ir a la tertulia pasada porque están concatenadas. Es más, los historiadores ven que los dos concilios, uno está unido al otro. Lo que hace prácticamente Calcedonia es ratificar Éfeso. ¿Tá? ¿Hay motivos políticos de por medio? Sí, por supuesto. Hay que aclarar también ahora que Juan de Antioquía muere en el año 442 y Cirilo muere en el 444. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estamos en época de recambio generacional, como pasó también cuando hablamos del concilio del 381. ¿Tá? Y épocas de recambio generan nuevos conflictos. Y acá los conflictos verdaderamente que se hicieron fue que los propios seguidores de Cirilo querían hacer lo que él, por lo menos, o por cuestión de negociación, no quiso hacer más. O sea, no quiso tocar ciertos puntos porque si no se rompía una paz eclesial. Pero bueno, a veces el fundamentalismo genera que se idealicen la figura de los líderes, ¿ah? Y se lleven a cabo empresas que ni los propios líderes llevaron a cabo por cuestiones estratégicas. ¿Tá? Acá es una lucha, a decir la verdad, de fundamentalismos. ¿Tá? Como mismo les dije, Cirilo dio las explicaciones, habló que eran conceptuales las naturalezas de Cristo cuando se hace la división y separa Nestorio de los otros orientales. Esta fórmula, ¿tá? Esta carta, cayó tan bien que hasta el reino de Armenia, ¿tá? y Rábula de Edesa, que es un obispo, o sea, de Edesa, Turquía, como nosotros dijimos, es la Atenas de Oriente, siendo de tradición siríaca, la acataron también. Entonces ahí vimos como el propio Oriente siríaco también se le echan contra Nestorio. Yo quiero solo nombrar a 3 personas que van a hacer una especie de cliffhanger con el próximo concilio, que son Teodoro Mopsuestia, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edesa, ¿tá? Que ellos sí permanecieron fiel a su propia escuela, ¿tá? Sobre todo Teodoreto de Ciro, que en el caso de él hubo una excomunión en la cual él apela al presbítero Renato para apelar al pontífice romano, ¿tá? Para que sea restituido. ¿Tá? Y en la próxima tertulia vamos a ver que el emperador lo va a querer condenar de vuelta. Les digo porque el hecho a veces es una lucha que hay entre dos tradiciones y es una que quiere exterminar a la otra. Es así. ¿Tá? Bien, terminando toda esta parte, llegando a una pacificación, por así decirlo, relativa, teniendo una piedra angular que yo digo es Pulqueria, y miren que a ella va a ser no solo en este proceso de pacificación, sino en el propio concilio y hasta después, ¿tá? Va a ser la persona,
o sea, que permite que todo el edificio pueda funcionar en una coordinación. Porque si bien nosotros vamos a ver que va a ser fiel al credo que sale de Calcedonia, nosotros de ella no tenemos nada escrito de puño y letra, lo que sí tenemos son cartas dedicadas a ella. Y aunque no conozcamos cuáles son las posturas de ella, por lo menos se dedicó a una pacificación real y no ideológica, porque por lo menos acá hizo de mediadora y es la que después convence al emperador para que exista el Concilio de Calcedonia. Se les voy a decir una palabra. Yo sé que estoy haciendo mucho spoiler a pensar si esto mucho después. Si no es por una mujer, no existe el Concilio de Calcedonia. Y eso sí es una verdadera mujer empoderada. Todo esto para el final, pero es algo que me encanta todo eso. Nosotros tenemos sí en la historia mujeres que fueron opacadas acá en Occidente y que creo que el legado de ellas es rescatarlas. Un ejemplo es la madre Constantino también, que influyó mucho en las decisiones que tomó y en la consolidación del imperio. También vamos a ver con la mujer de Justiniano y unas cuantas más. ¿Tá? Eso yo sé que va a ser muy bueno. Ahora sí, creo que podríamos pasar para lo que sería la próxima diapositiva. ¿Tá? Bueno, acá pasa esto. Antes de hablar de lo que es el latrocinio de Éfeso, tenemos que hablar que en el año 448 hay un cambio de ambiente, o sea, un año antes. Teodosio II promulga un edicto imperial contra Nestorio. ¿Tá? Supuestamente en sí era contra Teodoreto de Ciro de manera indirecta, porque como nosotros dijimos es uno de los pilares de las escuelas siríacas y se cree que por la redacción, ¿tá? Eso te lo dicen los especialistas, fue el que redactó la carta que llegó para Egipto. ¿Tá? También hay una presión sobre Domno, ¿tá? Que es el que sustituyó a Nestorio, ¿tá? Es el obispo que lo siguió, para que acepte los anatemas que se hicieron contra Nestorio. Nosotros vemos que hay una pacificación, pero relativa, y ahora ya no se discute sobre doctrina, sino sobre la figura de Nestorio. ¿Tá? Hay una obsesión por el lado ciriliano, ¿tá? De querer dogmatizar esos 12 anatemismos. ¿Tá? Acá hay que ver también que entra en escena la figura de Eutiques. ¿Quién es Eutiques? Es un archimandrita. ¿Tá? Un archimandrita es una persona que está encargada de un monasterio y tiene cientos de monjes a su cargo. ¿Tá? ¿Cómo hizo él para llegar al poder? Él tiene un hijastro llamado Crisafio y también, ¿no? Archimandrita con un hijastro, o sea, quiere decir que el hombre es casado. ¿Tá? Quiero también mencionar ese pequeño detalle, porque esta tertulia, creo yo, que son los detalles lo que la van a adornar y lo que hace diferente. Esas cosas que apenas se mencionan, pero hoy en día generarían escándalo. ¿Tá? Él tuvo un hijastro que fue muy influyente en la corte de Constantinopla, ¿tá? Llegó a convencer a Pulqueria, ¿no? Que fue la que pacificó lo que sería el cristianismo imperial, ¿tá? Para que se vaya de retiro. ¿Tá? Ella hizo votos de virginidad para toda su vida. ¿Tá? Y también tenemos que decir el hecho de que Eutiques empezó con una doctrina nueva llamada el monofisismo. Respecto a la cuestión de Eutiques, lo que escribió y lo que tenemos las cartas de San León Magno, o mejor dicho, el Papa León, a esta altura León I, que él mismo dice, o sea, escribiendo, ¿no? Hacia Oriente, que la teología no era lo de él y que él se está metiendo en un terreno que no conocía. Entonces acá hace una doctrina llamada monofisismo. ¿Qué es el monofisismo? El hecho de decir que Jesucristo tiene una naturaleza, aún conceptualmente, o sea, decir que Cristo, o sea, se unieron las dos naturalezas, pero después de la unión quedó una, a diferencia del miafisismo, que es decir que existen dos naturalezas, ahora es una, pero es uno compuesto de dos. Quiero hacer esta aclaración porque hoy día, por ejemplo, si tienen alguna especie de diálogo ecuménico con algunas congregaciones que se las ha catalogado injustamente de monofisistas, ellos dicen, no, no somos mono, somos mía. Es más, y hasta esas mismas congregaciones que se las catalogó como seguidores de Eutiques, ellos mismos los repelen. Entonces también nosotros vemos una actualización a nivel de diálogos, a nivel de terminología técnica, y podemos ver también cómo configura el espacio de diálogo. ¿Ah? Nosotros también vemos que se empieza un proceso, ¿tá? En Constantinopla y se hace un sínodo. Eso lo hace el patriarca Flaviano, ¿tá? En el año 448, y nosotros vemos que Flaviano detecta esas cosas de Eutiques y en ese proceso tiene la particularidad que Eutiques no va solo a la última sesión. ¿Ah?
Y en esa última sesión, él empieza a rectificar muchas cosas que se le habían llamado la atención. ¿Ah? Pero entre todas las cosas que él mismo dice, él mismo hace una afirmación que dice, de las dos naturalezas antes de la unión, resultando una sola después de ella. Pero claro, él dice una sola con el monos, no con el mía, como una unidad simple, no como una unidad compuesta. Acá hay una cuestión, que él fue con un representante imperial a esa última sesión, llamado Aristolao, que era de la misma tendencia de él. Entonces, con tal de no romper esa pax eclesial, el mismo Flaviano lo deja pasar por alto. Él pasa por alto esas afirmaciones, no sea que le acarree problemas políticos. ¿tá? Entonces, esas rectificaciones y esa pasada por alto, que es clave ese detalle, le daba derecho a una revisión de su caso. Y la revisión del caso de Eutíquez se da precisamente en el famoso latrocinio de Éfeso, que después va a ser anulado, obviamente, y después en el concilio de Calcedonia. Yo quiero que ustedes vean los detalles, quiero que vean cómo también se usa siempre el poder político, un delegado político como soporte. Entonces vieron que hasta los propios obispos a veces callan cosas que no tienen que callar o no ejecutan correcciones que tienen que ejecutar porque tiene delegado político. Una cosa que también hay que hablar de Eutíquez es el hecho de que más allá de la influencia que tenga su hijastro en la corte, él ya se carteaba con el obispo de Roma, el Papa León. A esta altura sí puedo decir papa, no en un sentido tan moderno de la palabra, pero sí se puede decir porque, digo, ya tenía muchas potestades, aunque y podemos ver que también se cartea con obispos de Oriente, queriendo hacer una casa de bruja de nestorianos. En pocas palabras, se quería entronizar él mismo como un gran defensor de la fe por medio de la doctrina del monofisismo. Igualmente, el Tomus Flavianus, que es una condena a Eutíquez, por más de que se hayan, pasado por alto ciertas cosas, el mismo Flaviano le manda una carta al obispo de Roma y le dice que él es un réprobo. Le dice que no lo tome en cuenta. Obvio, se lo dice prácticamente al Papa en una carta. No se lo dice directamente en el sínodo en el cual se abrió el caso para él. Entonces nosotros acá vemos cómo el juego de intereses también genera diferentes tipos de formas de comunicar las cosas. ¿tá? Se convoca un nuevo sínodo. ¿tá? En este sínodo, que es precisamente el latrocinio de Éfeso, que es en el año siguiente, lo preside Dioscoro. ¿Quién es Dioscoro? El patriarca de Alejandría, que hay que decir que el propio emperador Teodosio II ya le había dado su apoyo. Por otro lado, también fueron delegaciones siríacas, y tengo que citar el nombre del monje Bar Sauma, que era uno de los más acérrimos, lo cual genera que si pones una persona acérrima de una tradición que ya se había pacificado hace unos pocos años, y ni siquiera tenés a la pacificadora porque la tenés en un retiro, y tenés por otro lado a una persona que es más fundamentalista que el propio Cirilo, más ciriliano que Cirilo, el resultado no va a parecer ser muy bueno. También, como habíamos dicho, este sínodo, este conciliábulo, cuando un concilio no es válido, generalmente en terminología eclesiástica se le dice conciliábulo. En este conciliábulo, como nosotros podemos ver, vemos que tenemos corrientes extremistas, no tenemos a la persona que pacificó y teniendo ya el apoyo político de uno de los dos lados, sabemos que va a terminar una catástrofe. ¿Ah? ¿Cuál es la catástrofe? Que bueno, que en pocas palabras al propio Flaviano se lo destierra, y en medio del destierro, cuando lo iban llevando hacia las puertas de la ciudad, él muere. Roma se informa eso y dice que es un latrocinio. ¿Qué quiere decir latrocinio? Latrocinio sí viene del latín y quiere decir ladrones. Cuando el propio León Magno, en la carta número 95, explica estos sucesos, dice no eran jueces los que estaban ahí, sino eran ladrones. De ahí viene la cuestión del latrocinio. Flaviano, también hay que decir, ¿no? Es acusado, ¿no? por el emperador de perturbar esa pax eclesial. También hay que ver que tanto los patriarcas de Constantinopla como el de Antioquía pasan al banquillo de los acusados. O sea, en pocas palabras, Dioscoro, que era patriarca de Alejandría, que tenía todo el apoyo del emperador, ya empieza a poner en el banquillo a los otros patriarcas y empieza a abrir las causas de gente que no consideraba afín a su doctrina.
Teodoreto de Ciro, Ireneo de Tiro, Domno, que fue sucesor de Nestorio, que no quiso condenarlo, e Ibas de Edesa. Menciono otros nombres para que ustedes vean cómo subió la cosa, ¿no? Cómo, sea, con un poco de apoyo imperial se usa toda esa influencia política, se hace ese tráfico de influencias para querer exterminar la corriente opuesta, que ni siquiera el propio representante anterior o el patriarca anterior ni siquiera se atrevió a hacer con el objetivo de conseguir una paz. También hay una cuestión, es el hecho de que el propio Flaviano, lo que él quería hacer era que haya un desarrollo doctrinal y una clarificación a partir del concilio de Nicea, porque si bien todos concordaban en el concilio de Nicea, había sectores, sobre todo de Constantinopla y de Antioquía, que decían que sí, que había que hacer un desarrollo doctrinal, porque como nosotros hablamos, en el concilio de Nicea lo que se habló fue la deidad de Cristo, nada más. Pero acá nosotros tenemos que saber cómo operan las naturalezas, tenemos que saber cómo es la constitución interna de Cristo, sabemos que es todo un misterio, pero por lo menos tenemos que desarrollar algo claro. O sea, era una lucha que se puede decir en pos de la verdad, mientras nosotros tenemos el otro lado, que tenemos un irenismo, que tenemos una suficiencia del credo niceno, como decían, en pocas palabras, no necesitamos hacer ningún desarrollo alguno, que también eso genera problemas que hasta hoy en día muchos sectores ultraconservadores de la Iglesia o sectores que se van desprendiendo de la misma tienen. En pocas palabras, decir, nosotros nos quedamos con esto, que es lo que creemos que fue revelado por Dios, y lo demás creemos que son herejías. Es como cuando hablas con grupos fundamentalistas que te dicen, y aclaro, no estoy hablando de los protestantes en exclusiva, también hay grupos católicos que piensan así, que en cierto punto X se pudrió la iglesia y hasta acá es la tradición revelada y después lo que más viene no hay que tenerlo en cuenta o es materia opinable. Entonces, ese también debate conforme a lo que es la tradición, lo que es el desarrollo, se empezó a abrir también. Que eso nosotros vamos a ver que sigue vigente hasta hoy día, si bien la iglesia ha ido fallando, ¿no? Ha dictado sentencias cada vez más. Como nosotros dijimos, Roma, o sea, no acepta el latrocinio y en un sínodo romano del 29 de septiembre del año 449, ellos lo declaran nulo, no lo reconocen. Después acá nosotros tenemos la constante insistencia del obispo de Roma al emperador Teodosio II para que haga un nuevo concilio ecuménico, porque esto parece que hay que juntar obispos, hay que hacer un concilio, porque no se va a resolver mediante cartas y pacificaciones. Y acá también, ¿qué pasa? Teodosio II le dice que no. Teodosio dice, no, yo no quiero que haya un concilio, creo que la fórmula nicena es suficiente y usted se tiene que arreglar. Acá nosotros estamos viendo la limitación del poder papal, propiamente dicho. O sea, tomá, como en la época antes de ser perseguido, tenía Ireneo de León que decía que toda reunión tenía que ser autorizada por el obispo de Roma, mientras acá parece que el obispo de Roma quiere hacer una reunión y tiene limitantes. ¿Qué es eso? Y no son limitantes eclesiásticas, son políticas. Entonces acá nosotros estamos viendo cómo ese poder o esa sinergia romana tiene sus límites también. Ahora lo que yo quiero hablar es esto que dentro de ese sínodo que nosotros hablamos, vimos que Flaviano fue desterrado y muerto en el camino, y este detalle también hay que verlo, que si bien nosotros vimos las aspiraciones que tenía Constantinopla de ser la segunda sede, en especial cuando vimos el concilio del año 381, que el canon 3 no lo aceptó la Iglesia romana, nosotros también vemos el hecho de que Egipto, que siempre decía que era la voz de Roma en Oriente, le mete un anatema a la Iglesia romana. Entonces, lo digo también porque a veces desde el punto de vista católico, cuando tienen debates con ortodoxos, se intenta mucho echarle esas cosas en cara a la gente de Constantinopla, sobre todo lo que hoy en día se dice los bizantinos, pero nosotros vemos que quien se decía más fiel a Roma, al final terminó metiendo en un anatema a la Iglesia romana, cosa que Constantinopla nunca hizo. Previamente no lo había hecho. Entonces nosotros vemos que también porque el hecho que se tiene que hacer un concilio en Roma para decir no aceptamos esto. ¿Quién nos va a meter nosotros anatema? Si somos precisamente el Tribunal de Apelaciones desde el año 323, en el Concilio de Sárdica, Canon 3. Entonces acá nosotros vemos como en esos pequeños detalles la historia también va cambiando su rumbo. Ahora lo que yo quiero, también me gustaría que pasaras a la próxima captura, Carla. Quiero otra vez mencionar al fusible que tenemos, o al nodo conductor de toda esta gesta, que es Pulqueria.
¿Qué pasa? Pulqueria estaba casada con Teodosio. Teodosio era el hermano más chico de ella. Ella hizo un voto de virginidad toda su vida. Igualmente, si hubiese pasado algo entre esos, la iglesia no iba a decir nada. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos en la tertulia sobre el divorcio y vimos una sentencia de Pablo VI en el año 1976, él mismo dice que la cuestión de matrimonios entre hermanos es algo que no viene de la ley natural, sino que viene de la ley canónica. La iglesia, como sabemos, la ley canónica es positiva y es reformable. La natural no. Entonces, si hubiese pasado algo, no se preocupen, que igualmente la iglesia, con tal de tener esa pacificación, por así decirlo, y estar bien con el imperio, en este caso, lo hubiese tolerado. Una de las cosas que voy a hablar también es el hecho de que después de que muere Teodosio II, ya se casa con Marciano, porque Teodosio II no dejó descendencia, y ahí sí, León, el obispo de Roma, le manda cartas a Pulqueria para que convenza a Marciano para que sí él pueda generar un concilio, y lo consigue con éxito. Por eso lo que dije anteriormente, todo esto se lo debemos a una mujer. Y voy a decir la verdad, el concilio de Calcedonia es muy importante aún en Oriente. Se sabe que en Oriente la comunidad más oriental que lo aceptó fue la de San Marón. Es más, a tal punto que nosotros no solo que aceptamos el concilio, sino que al otro año de aceptar el concilio se crea, o sea, el propio Marciano da fondos para hacer el monasterio de San Marón, que fue durante siglos el más pomposo de toda Siria. Más allá también que monjes maronitas murieron por su fe. Yo acá no estoy cuestionando la fe de los monjes de San Marón, pero sí nosotros vemos que la lealtad al credo del emperador trae muchos beneficios. Acá nosotros podemos ver el hecho también de que se excomulga a Teodoreto de Ciro, que es uno de los grandes pilares de la iglesia siríaca, que apela a Roma, después obviamente restituido. Vemos también el rechazo, como habíamos dicho, del concilio de Papa León, y tras la muerte de Teodosio, Pulqueria otra vez entra en acción, sale de su retiro y permite salvar la cristiandad. Yo les voy a decir una cosa también respecto a Pulqueria. En Oriente, para la iglesia ortodoxa, ella es santa. Acá en Occidente no. Cuando ustedes se ponen a hablar la versión oriental, se enfatiza mucho y se reconoce la gesta que ella hizo, porque ella, o sea, está ubicada en un lugar clave, mientras acá lo que se habla es el Papa León. Ojo, el Papa León tiene su mérito, y este detalle es no menor. Cuando vino Atila el Huno en el año 450, fue con el Papa León que negoció y él se retiró de Roma. Atila, una tribu iraniana. Se decía en aquel tiempo que donde pisaba el caballo de ella no crecía más la hierba. Pudo haber, obvio, todo esto son leyendas, ¿no?, que se tejían, pero pudo haber destruido el imperio romano y no lo hizo. Por eso también nosotros tenemos que ver el respeto que, más allá de todos los cánones de concilios anteriores, el respeto que gozaba el Papa León a nivel político. Esto sí o sí hay que decirlo, ¿no? Porque digo, en pocas palabras, el emperador le tiene que estar agradeciendo al Papa de que le salvó el imperio, porque si no lo hubiese perdido de una manera desastrosa. Pulqueria, como dice acá, se hereda al trono, se casa con Marciano y ahí sí se hacen los preparativos para hacer el concilio ecuménico. Pasa la otra nomás. Es que me adelanté con el speech. Ya el preámbulo lo dije antes, pero te confieso, me encanta la historia de Pulqueria y me encantan las mujeres empoderadas, pero empoderadas realmente, no ideológicamente como se hace hoy día. La historia del cristianismo tengo bastante, mucho me decía, pero es la mujer del emperador, no es la emperatriz. No, ella no tiene la culpa de dónde nació. Ella nació con una eugenesia positiva, pero ¿qué hizo ella con esa eugenesia? ¿Qué hizo ella con las condiciones sociopolíticas y económicas? Prácticamente salvó un imperio de que se decaiga, porque como nosotros mostramos, la religión es articuladora y es un colchón a los intereses políticos, simplemente, y ella lo supo gestionar muy bien y mucho mejor que muchos hombres. Así nomás. Esta parte la voy a hacer bien sencilla, ¿no? Porque digo, no hay mucha explicación, pueden ir a cualquier libro de historia. Yo siempre digo que a mí me gusta Alberigo porque él va a las fuentes primeras, o sea, igualmente cómo interpreta alguna fuente que otra es tema de debate también, voy a ser honesto, porque yo también voy a las fuentes primeras que él mismo cita y hay cosas que veo cómo las interpreta y otras no. Pero me parece que es muy coherente, ¿no? Cuando quiere tejer lo que es la teología con las consecuencias históricas que trae. La sesión 1, como dice acá, está en la rehabilitación de Flaviano, que él mismo había sido condenado y desterrado por Dioscoro. En la sesión 2 se lee el Tomus Leonis, que es el Tomus Leonis, es la respuesta que hizo el Papa León
que fue leída en el propio concilio, que ahí es donde él detalla la cuestión de dos naturalezas en una persona. Acá se empieza a definir lo que es prosopón, lo que es physis, una cosa es naturaleza, otra cosa es persona. Se habla también lo que es hipóstasis. Eso también lo quiero decir. Las palabras técnicas, una cosa que quiero que se les grabe en la cabeza, porque por más de que me quiero concentrar en lo histórico, en lo político, en lo teológico, hay ciertas cosas que hay que tenerlas como base. Las palabras no son unívocas. Porque lo que es prosopón en la época de Tertuliano para los orientales era una cosa, para los occidentales es otra. La palabra que no tenía ni plural ni singular, se usaba de palabras diferentes. Acá por lo menos hay una especie de conjugación en lo que es el mundo grecolatino. Y hablo del grecolatino. Pues miren que estoy comparando Tertuliano con los orientales. No estamos hablando del siríaco. Si quieren saber lo del siríaco, la tertulia pasada les va a decir, porque los griegos interpretaron cosas siríacas que no se debían de interpretar de esa manera, y por eso los llamaron de hereje. Igualmente, por fuera de los concilios hubieron ciertos acuerdos. Pero no se olviden que la aceptación de un concilio es aceptar también la voluntad, no solo de la iglesia, sino del propio emperador de turno, si es que el emperador tiene que creer en la iglesia. Cuando, por ejemplo, vayamos al concilio del año 680 y a los sucesos anteriores que pasaron, vamos a ver que tenemos un emperador en contra, igual la iglesia se seguía moviendo. Tampoco estamos diciendo que la iglesia es servil al imperio, pero sí que la iglesia se adapta muy bien para no tener un imperio en contra. Eso lo tenemos que decir. En la sesión 3, la carta del Tomus Leonis es una carta dogmática, a tal punto que fue aceptada en Oriente, sobre todo en el Oriente bizantino, y también los propios obispos. Y esto no es una leyenda, es un hecho que Pedro habló por la boca de León. Fácil. Que obviamente que la Iglesia romana toma eso para también justificar lo que sería el dogma de la infalibilidad papal, pues se cree que esto es un acto de infalibilidad. La Iglesia ortodoxa tiene otra versión. También digo eso para que ustedes vean las bases de la teología de cada uno. Los legados romanos deponen a Dioscoro, que si nosotros nos vamos a ver cuántos legados romanos habían, tenemos delegados de África, tenemos, para. Voy así con los legados. ¿Vos sabías que los tengo? Acá está. Mira, lo tenía enfrente y no me di cuenta. Ahora sí. Espero ver tu magia. La cuestión es esta, ¿no? Como nosotros habíamos hablado, los legados romanos deponen a Dioscoro. Cuando hablamos de legados tenemos 5 romanos, 2 africanos, 19 del emperador, fíjense los números, y orientales. ¿Cuál es la cuestión con los legados orientales? Que no sabemos el número. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a las cartas de León, la carta sinódica, que es la que le manda el concilio a León, dice que hubieron 350. El mismo León Magno dice que hay 600. Los historiadores actuales hacen una media y piensan que podrían haber 450 en la definición y 350 en una media, en un promedio, porque nosotros vemos que también son varias sesiones que se hacen y algunos están en unas, otros no están en otras. El número es incierto. También les quiero decir, porque esto obviamente fui a las cartas, si no, no hubiese ni hasta la tertulia, es que la petición a pulquería, si ustedes la quieren ver, la pueden ver la carta número 45 de León. Si van a New Advent, Catholic Encyclopedia, van a encontrar todo. Viste que a vos, Carla, te pasé muchas cosas antes de la tertulia vía WhatsApp para decir, bueno, mira, acá tenés todo. Es más, hay un lugar llamado gallica.fr, que es un lugar francés, que pueden ver actas hasta de concilio, copiadas, o sea, escaneadas de las propias actas. También cuando hicimos la tertulia sobre el divorcio me basé mucho de ahí. Es muy interesante. También se cree que los números a veces cuando los usa el emperador León, el Papa León, perdón, pueden ser simbólicos. Entonces, viste, no hay un criterio fijo, no hay un criterio específico. Lo que sí sabemos que es un concilio tan grande como nunca antes había habido. Otra cosa que Concilio de Calcedonia también terminó siendo una denominación para la iglesia. Si ustedes leen, por ejemplo, a Miguel Sirio, que es autor monofisita del siglo XII, él cuando habla, obviamente, ¿no? Estamos hablando fuera del Imperio Romano, él mismo de manera despectiva y también muy eufórico, porque es una persona, si ustedes leen, tiene una pasión muy grande a la hora de escribir. Él dice los calcedonienses y lo habla de forma despectiva. Silena Gregoria Abul-Faraj en Irán, un siglo posterior, siglo XIII, ya XIII, XIV,
Él también cita varias veces el concilio de Calcedonia. ¿Por qué? Porque ya la cuestión de las naturalezas de Cristo generó una división tan grande que ya y eso no se pudo recomponer. Fíjense que recién en el siglo XX se empezaron a hacer diálogos ecuménicos y por lo menos teológica y sacramentalmente se llegaron a acuerdos. Ahora obviamente todo gira en torno a la eclesiología. ¿Tá? El día que se define una eclesiología ya van a estar todos los cristianos unidos, como Jesús quería antes de morir, pero va a ser algo que es muy difícil. ¿Tá? En la eclesiología, sobre todo, donde reside la autoridad. Si en un concilio, si en un patriarca, si en el obispo de Roma o si en quien sea. ¿Tá? Les quiero ir actualizando todo esto porque ahora también, o sea, si ustedes frecuentan todo lo que tiene que ver información del Medio Oriente, por lo menos que no ver una visión tan sesgada. ¿Tá? Eso es lo que quiero decir también. Seguimos nomás. Dioscoro es depuesto, pero fíjense que Dioscoro no es depuesto por herejía, porque generalmente, acá también les recomiendo un documento que es muy interesante, que es una encíclica escrita por Pío XII en 1942, llamada Sempiternus Rex Christus, que es la versión católica romana de los sucesos del Concilio de Calcedonia. Pero lo que yo les quiero decir es una cosa. Digo, es muy bueno porque cita también información que vamos a citar más adelante de comunidades extra Imperio Romano, pero nosotros podemos ver la gran carga teológica que tiene y el gran sesgo. ¿Tá? Igual, no se preocupen, digo, los católicos más conservadores, no estamos hablando de cuestiones de infalibilidad ni nada por el estilo, pero sí cuestiones que hoy día hay que hacerle correcciones. Porque en 1942, cuando Pío II escribía, no se habían empezado los diálogos. En sí hay un cardenal alemán que había empezado con comunidades de Irán y justo él había estudiado en la universidad, si no me equivoco, gregoriana, y había estudiado todo lo que tiene que ver sobre la cultura persa. ¿Tá? Había estudiado en la Facultad de Humanidades, pero ni siquiera se habían empezado a hacer todo el tipo de reuniones. Entonces seguíamos en esa especie de ¿cómo decirlo? No voy a decir sesgo, pero sí de cerrazón. ¿Tá? Creo que sería la palabra, no sé, de cabeza dura. No sabría qué palabra usar fina para decir cómo seguía la iglesia. Seguía embotada en sí mismo. Seguía con, ¿cómo se llama esto? Un solipsismo eclesiológico. Esa es la palabra más técnica para hablar. ¿Tá? Y ese solipsismo eclesiológico no se dio solo con comunidades fuera del Imperio Romano y fuera de la Iglesia Católica, sino con comunidades dentro. Hoy en día la gente dice católico y se imagina el rito latino, que es acá en Latinoamérica, que es lo que predomina y en muchas partes de Asia. Pero como nosotros siempre hemos hablado, la Iglesia tiene 24 ritos, 6 tradiciones, siríaca, armenia, copta, bizantina, aparte de la latina, que es desconocida. ¿Tá? Por la Iglesia Católica no es un conjunto de diócesis unida al obispo de Roma, sino son varias tradiciones, muchas autónomas, que tienen su sujeción, pero sus diferentes grados de autonomía. Pero la Iglesia en aquel tiempo, y sobre todo en la época de Pío XII, estaba en ese solipsismo eclesiológico. En especial un motu propio que después tiró por los años 50, si no me equivoco, por los años 40, miento. No me acuerdo el nombre, te voy a ser honesto, lo cité varias veces, pero yo quiero también que vean cómo la iglesia está cerrada y cómo en esta tertulia también vamos a cuestionar eso. Es un documento escrito por el propio Papa, que fue muy útil, tengo que decirlo, pero digo, hay cosas que hay que hacerle ajustes. Acá la parte 4, ¿tá? Más allá, es donde se pone impresionante, ¿no? Y muy interesante. ¿Por qué? Porque el bando eclesiástico decía que ya con el Tomus Leonis no era necesario, o sea, con lo que mandó el Papa León, ya no era más necesario hacer una fórmula nueva, ¿no? Ya está, ya habíamos llegado a un acuerdo, tomamos esto como dogma y se acabó. Pero los delegados imperiales sí querían una nueva fórmula, sí querían una buena definición, sí querían un nuevo desarrollo más allá del credo niceno. ¿Tá? En la sesión 5, como no se llega a acuerdo, hay una amenaza de traslado considerar Occidente. ¿Y qué lleva esto? Que no todos se iban a poder desplazar, que iban a tener obispos italianos en su gran mayoría o de diócesis de Occidente, entonces los actores iban a ser diferentes. ¿Tá? Quizás muchos se les iba a ver truncada su carrera eclesiástica, vaya a saber, ¿no? Entonces digamos que por miedo a eso, vaya a saber qué intereses tenían los obispos en Calcedonia, dijeron, sí, bueno, está bien, vamos a hacer una fórmula. Marciano la acepta y Pulqueria también, porque ella también la leyó, ella también la aceptó. ¿Tá? Entonces ahí se puede decir que se alcanza una paz eclesial más duradera. Digamos que el imperio se consolida un poco más, porque también hubo gente que fue excomulgada
y patriarcas que fueron sustituidos. ¿Tá? Esto que voy a citar, la sección 7, es interesante. Nosotros habíamos hablado que en el concilio pasado Jerusalén quería independizarse de Antioquía y quedarse con Fenicia y con Arabia. Como nosotros sabemos, Jerusalén para el cristianismo apostólico, ¿no? O sea, para ese cristianismo, y esto no tiene nada que ver si uno es católico, si es ortodoxo o si es iglesias orientales a secas. ¿Tá? Hablo de cristianismo que mantenga obispado, no importa, gira en torno a esos tres, es transversal. ¿Tá? El cristianismo apostólico generalmente toma Jerusalén como algo escatológico. ¿Tá? No es como muchos grupos fundamentalistas de acá Occidente que llegan al punto que caen en la judeolatría. No, Jerusalén es algo escatológico, por eso de los patriarcados, o sea, primero que Jerusalén originalmente no fue patriarcado hasta este mismo concilio, dependía de Antioquía. Igualmente el patriarca de Jerusalén iba con el patriarca de Antioquía a todas las reuniones como un grado honorífico. ¿Tá? Ahora tenemos a Jerusalén que sí se independiza como patriarcado, pero no se queda con Fenicia y con Arabia. Eso queda de parte de Antioquía. ¿Tá? Y en la sección 28, en la sección 15, perdón, se genera el canon 28, que eso es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque en contra de la voluntad de los legados romanos, ¿tá? Se genera un canon, se confecciona, en el cual dice otra vez que Constantinopla tenía que ser la segunda sede y tener los privilegios de la sede romana por ser la nueva capital del imperio. Por eso se decía que es la nueva Roma. Quedaba como segundo, pero tenía ciertos privilegios especiales. ¿Cuál es la cuestión? Los propios legados romanos, ¿tá? O sea, contestaron eso, citaron los concilios anteriores, el canon 6 de Nicea, ¿tá? El canon, o sea, la derogación del canon 3 de Constantinopla 381, pero parece que Anatolio, que era el patriarca de aquel tiempo de Constantinopla, hizo oídos sordos, el emperador hizo oídos sordos, la emperatriz hizo oídos sordos, y cuando llegó a manos del Papa León, él lo anuló. Si ustedes quieren saber más o menos cuál es la versión de León, pueden leer las cartas 104, 105 y 106, pero yo quiero que ustedes vean una cosa que es un modus operandi que tiene también el obispo de Roma de aquel tiempo, que generalmente la carta 104, lo podemos ver con otras cartas también, que hablan sobre el mismo tema. La primera es al emperador, la segunda en orden es a la emperatriz y la tercera es al patriarca. Nosotros vemos cómo la sede romana tiene que estar sorteando obstáculos políticos, ¿tá? Para poder hacer su trabajo y llegar a ciertas conclusiones teológicas. ¿Tá? Una carta para Marciano, otra carta para Pulquería, otra carta para Anatolio. ¿Tá? Y con otras cartas nosotros podemos ver el mismo patrón que tiene la Iglesia romana. ¿Tá? Eso lo digo por el simple hecho de que ya está, estamos viendo las limitaciones del poder romano. Ya está. No estoy diciendo que Roma siempre haya sido todopoderosa o algo por el estilo, porque es imposible que la Iglesia romana también pueda gestionar las otras iglesias como lo puede hacer hoy día, que es, o como más o menos podríamos hablar después del cisma del año 1054. Es completamente imposible por distancias geográficas, culturales, idiomáticas y de todo tipo. La Iglesia era más un sistema federal, pero sí nosotros podemos ver que por más sinergia que haya, uno depende de los medios. ¿Tá? Uno tiene una concepción muy idealizada de iglesia y que también es lo que me gusta matar acá. Es más, hasta el Concilio de Trento no se sabía cuántos concilios ecuménicos había. Estamos hablando del siglo XVI. Apenas se reconocían 100 en Constantinopla. Pero ¿qué me dejas del cristianismo siríaco? ¿Qué me dejas del cristianismo copto? ¿Qué me dejas del cristianismo armenio? ¿Qué me dejas del cristianismo etíope? ¿Ah? Entonces también este tipo de cosas hay que hablarlo para salir de ese solipsismo. Lo he hablado en muchas tertulias y el objetivo es que la gente abra la cabeza. ¿Ah? Pues no sé, capaz que van a una iglesia y ven que la gente empieza a hablar en árabe y van a pensar que es una secta de Al Qaeda, no sé, una célula. Hay más de uno que debe pensar así. Es más, dentro de la comunidad que voy yo tengo hay un profesor que tiene un par de máster en filosofía, y esto lo digo con nombre y apellido, Marcelo Caleo, que ahora está viendo para seminarista, que me dice, che, vos, mirá, cuando estas viejas se ponen a hablar, las damas libanesas, claro que son las personas más viejas de la congregación y se ponen a hablar en árabe, siento que me van a meter una bomba. Obviamente él lo dice en broma, pero hay gente que ese tipo de cosas las puede pensar en serio. Lo digo así porque digo, el Oriente cristiano tiene una gran riqueza, pero acá no llegó todo sesgado, no importa. ¿Por qué? Por rivalidades teológicas.
Aún propios grupos siríacos, ¿tá? Entre sí siempre han peleado, porque como vos sabés, Carla, y sobre todo cuando te pones a hablar más bien o estudiar lenguajes semíticos, muchas veces, al no estar tan articulado y no ser, no voy a decir que no sean fonéticos, porque sí son fonéticos, pero al tener un sistema un poco más complejo de necudots, por ejemplo, y de contextos, vos sabés que a veces las palabras no significan igual, entonces a veces, con todo un bagaje previo de una conceptualización, se tienden a confundir las cosas. Te digo porque generalmente desde Occidente y sobre todo del lado helénico se ha creído que el mundo siríaco es una olla y una cuna de herejías, así directamente. Tengo estudios ecuménicos, que es lo que pensaban, pero bueno, hasta que no se sentaron a hablar en el siglo XX en la misma mesa, y eso creo que fue el cardenal Koning, ese mismo que yo había citado, que estudió humanidades y sobre todo estudió la cultura persa, hasta que no se sentaron a hablar, esa mentalidad no cambió. Y creo que somos muy afortunados de estar viviendo en esta época porque podemos tener intercambios mucho más ricos, dejando de anatemizar a la gente. Digo, yo creo que somos muy afortunados de estar parados aquí ahora. ¿Tá? Ahora bien, liquidando con esto, el canon 28 no fue aceptado por el obispo romano, ¿tá? Pero bueno, para Constantinopla hasta hoy día es parte del concilio, para Roma no es parte del concilio. Para Roma es un canon inválido. Igualmente nosotros ya sabemos que el obispo de Roma era el que ratificaba todas las decisiones de los concilios. Ya vimos en el de 381 que el canon 3, que quería lo mismo que el canon 28, lo derogó el obispo de Roma y nadie dijo nada y Constantinopla siguió luchando. Ahora, supuestamente para ellos, autoperciben que fue aceptado. La Iglesia romana no aceptó este canon, pero sí en la época de Inocencio III, y acá ya nos vamos al siglo XII, después de la recuperación, o sea, después de la recuperación, por así decirlo, de zonas perdidas por musulmanes y la creación del Reino Latino de Jerusalén, Inocencio III, él hace, por así decirlo, un ranking de sedes y pone a Constantinopla II, pero claro, él tenía el poder político a su lado, el emperador de Constantinopla estaba debilitado y tenía a los reyes francos y toda Europa a su favor. Ahí sí te reconozco que soy la segunda sede, pero si el emperador está en tu sede no te lo reconozco. Te digo porque también en los debates con ortodoxos se da que dicen, Inocencio III lo reconoció. Sí, pero fíjate las condiciones en las cuales lo reconoció. Con un poder político a favor de él, es obvio, sí, puede ser el segundo tranquilamente. Y hoy día es muy interesante que dentro de la Iglesia Ortodoxa, Rusia, dado el poder político que tiene, ellos alegan ser la tercera Roma. Y nosotros vemos, por ejemplo, a Putin siempre con el patriarca Kirill a su lado. No estoy demonizando ni a Kirill, ni a la Iglesia Ortodoxa rusa, ni nada por el estilo más. Tengo conocidos que van a la Iglesia Ortodoxa rusa, más de uno, y son excelentes personas, pero se sabe que dentro de la Ortodoxia también hay una lucha entre lo que sea el patriarca Bartolomé y el patriarca Kirill. Nada más. Eso lo quiero decir. Te pediría, por favor, pasar a la próxima. Bueno, yo quiero que hagamos la revisión y valoración viendo todo. O sea, vamos a empezar a aplicarle la crítica al concilio. Igual yo ya dije algunas cuantas cosas que no es la versión oficial que sale, pero obviamente todo está argumentado. Pero yo quiero que nosotros veamos lo que piensa el cristianismo etíope. ¿Por qué quiero ver lo que piensa el cristianismo etíope? Porque tiene particularidades muy ricas y que son muy desconocidas. Para empezar, si quieren información sobre esto, ya voy a empezar a tirar las fuentes, pueden ir a la charla de YouTube, porque esto también es como el cristianismo siríaco. Son cosas que recién se están traduciendo en este siglo, y en habla hispana pueden encontrar a Mario Lozano Alonso, que es profesor de la Universidad de San Dámaso, en Madrid, que en una charla de YouTube que se llama Los orígenes del cristianismo en Etiopía, del 13 de abril del año 2015, él hace una exposición de más o menos una hora de cómo se gestó el cristianismo. Es una persona que tiene un blog también, yo lo he visitado ese blog, he extraído información de él, y creo, los que yo conozco es el único que te habla de esto en habla hispana. Es más, él aprendió el ge'ez y fue a Etiopía. O sea, más que esto, imposible. Hay que decir que el reino de Aksum, Aksum es la actual Tigray, y cuando llegó a su esplendor, abarcaba las regiones de Etiopía, Yemen, Sudán, Eritrea, Somalia y Kush. Kush es una región que queda más o menos al sur de Egipto, donde los faraones también
ponían sus tumbas. Es más, si no me equivoco, fue Giuseppe Belzoni el que había descubierto eso, ¿tá? El enclave que había en Cusco. Hay que ver que quiero hacer una pequeña reseña histórica para que vean todas las corrientes que confluyen, ¿tá? En el siglo IV se convierte rey Esana. Los historiadores modernos dicen que es en el año 306. La iglesia dice que es del 330 al 340 y pico, 344, por ahí. La cuestión es esta, es que nosotros vimos que Armenia se había convertido en el año 305 aproximadamente, después tenemos la conversión de Constantino, y Etiopía es algo similar. También tenemos que ver que si bien ellos mismos dicen que son descendientes del eunuco, que el mismo Felipe le predicó en el libro de Hechos de los Apóstoles, tampoco tenemos mucha evidencia para sostenerlo, pero se piensa que igual ya previamente existía el cristianismo etíope, dado los comerciantes árabes y sabeos que iban a esa región, ¿tá? Hay que ver también que el cristianismo de Etiopía se consolidó con Frumencio de Tiro, que ellos mismos lo conocen por Abba Salama, que fue de Tiro, o sea, en el Líbano, ¿tá? Que fue capturado junto con su hermano, que después permaneció en la corte del rey, y parece que después de un tiempo lo soltaron, volvió a Tiro, y pudo, en pocas palabras, hacer estructuras eclesiales, ¿tá? En lo que tiene que ver con la región. Es más, les puedo decir que en el año 347 fue ordenado por el mismo Atanasio de Alejandría, ¿tá? Y él mismo, el mérito que tiene es tomar el cristianismo egipcio, porque obvio si fue ordenado por Atanasio, seguía doctrinas de él, pero lo adaptó al idioma etíope e introdujo por lo que sé el ge'ez a la liturgia. También hay que ver una cosa, y esto tiene que ir a la primer tertulia. Parece que también tuvo trato con Constancio II. ¿Quién es Constancio II? El emperador de la fórmula sirmia, que es más que una de las diapositivas de la primera tertulia está dedicado a él. Porque supuestamente era un emperador arriano, ¿tá? Y mandó cartas diciendo que la ordenación de él era inválida, ¿tá? Por el simple hecho de que Atanasio era trinitario y él no, y que había que volver a ordenarlo de vuelta. Algunos dicen que pudo haber accedido, pero la propia iglesia sostiene que él siempre fue trinitario, ¿tá? También hay cartas de Constancio II Ocio de Córdoba. Yo quiero que ustedes vean la interacción que tiene Etiopía con el Imperio Bizantino. Es más, en la propia tertulia de los orígenes del cristianismo de Etiopía, ¿tá? El mismo Lozano Alonso nos dice que fue un lugar muy helenizado, que la segunda moneda que tenía era el dracma. Podemos ver estructuras similares al Partenón que hay en Grecia, y que Constantinopla le daba apoyo logístico, ¿tá? Para repeler a los árabes y a los sabeos que estaban en Yemen, ¿tá? Estamos hablando de una región que queda casi en lo que se conoce por el Cuerno de África. Entonces es un enclave estratégico. También hay que decir una cosa, que en el siglo V, que fue la época de mayor esplendor, vinieron 9 monjes de Bizancio, o sea, tradición bizantina, y no calcedoniana, siríacos, no calcedonianos, y egipcios, que ya a esa altura más o menos ya estaban excomulgados. Nosotros podemos ver que confluyen 3 corrientes completamente diferentes y no con el credo oficial del Imperio Romano, ¿tá? O el Imperio Bizantino, como quieran decirlo a esta altura, por la capital estaba en Bizancio, que es lo que fue Constantinopla. Entonces acá, cuando nosotros veamos lo que tiene que ver el papel de Etiopía a la hora de hacer una crítica, nosotros vamos a ver completamente el lado B de la historia, porque no estamos hablando de influencias y corrientes que convergen, que son a favores de la historiografía o de las fuentes que nos llegaron, sino son completamente lo opuesto. Y para que ustedes vean la riqueza y el nivel que tienen, bueno, pasá la próxima, por favor, Carla, ¿tá? Pasá la próxima y te pediría que vos leas de a uno y yo voy comentando. Rechazo de Nestorio y de Sí. Eutiques. Se acepta a Dioscoro, despuesto no anatemizado. Dioscoro condena a Nestorio y a Eutiques y no niega que ambas naturalezas coexisten en Cristo. Ahora sí. ¿Viste? Acá lo interesante, para empezar, Nestorio ya de raíz es como una especie de, no sé, de Milhouse de los Simpsons. Nadie lo quiere, ¿tá? Y Eutiques. O sea, nosotros vemos que acá también vemos cierta coincidencia con Éfeso y con Calcedonia, ¿ok?
Pero miren qué interesante que mientras acá los libros nos dicen que Dioscoro era monofisita, ellos que tienen tres corrientes diferentes de tres tradiciones no calcedonianas, aceptan a Dioscoro. ¿Tá? También ellos tienen el tacto suficiente para decir, miren que a él no lo anatemizaron y el problema de él no fue la herejía, el problema de él en sí fue el anatema que le tiró la iglesia romana en el latrocinio de Efeso. Entonces nosotros podemos ver el tacto quirúrgico que tienen los etíopes. Ahora me gustaría que leas lo que viene, que es una parte que es muy interesante, porque ustedes buscan iglesia ortodoxa etíope y puede ser etíope católica, etíope ortodoxa, o sea, en comunión con el patriarca de Constantinopla, pero esta es la etíope, que no es que está en comunión ni con una ni con otra. Es considerada no calcedoniana, pues sabe que católicos y ortodoxos sí lo aceptan. Entonces yo quiero que se grabe en esta palabra que es teoagido. Me gustaría que lo leas, por favor. Ajá, teoagido, hecho 1. Herramienta formal con que la Iglesia etíope defiende la unidad inseparable, las dos naturalezas en una misma persona. Pasa a ser parte de la denominación oficial de la Iglesia, por la que la Iglesia etíope se adhiere a la fórmula. Con esto no hay mucho que decir. ¿tá? O sea, en pocas palabras, ellos son conscientes que a la hora de la unión de las naturalezas de Cristo a venir al mundo, es una unidad compuesta. Por eso digo, no los cataloguen por monofisitas. Es más, después de los acuerdos cristológicos que hubieron y diálogos ecuménicos, ya decir esa palabra sin monofisita es un insulto. Son miafisitas. Pero claro, acá estamos hablando un que es el idioma de Etiopía. ¿tá? Es más, podríamos hacer una tablita, pero creo que es innecesario. ¿tá? Te pediría seguir, por favor. Rechazo del monofisismo, en parte fruto de un problema filológico por escasa definición de ideas. Fis, hipóstasis, ousia, esos términos, sosopon, atreptos. Prosopon, sí. Acá la cuestión es esta, es bien sencilla. Vieron que la terminología no es unívoca, como nosotros dijimos, y nosotros aún hablamos que antes de Calcedonia y aún antes de la legalización del cristianismo, se daban diferencias entre Oriente y Occidente con el mismo idioma. Fíjense cuando nosotros estamos hablando de comunidades que están hablando idiomas diferentes. Yo pienso que también gente como nosotros, que pasó ciertas revoluciones de pensamiento en Occidente, después de, por ejemplo, de la escolástica, que vino el univocismo, y después vino el nominalismo, y el equivocismo, y el relativismo, y el materialismo, y el dualismo cartesiano, digo, nosotros tendemos mucho a hacer tablas, por así decirlo, ¿no? Tablas mentales. Tratamos de hacer que los términos sean unívocos y expresen una sola idea. Es imposible, porque también estamos hablando de cosas que se creen, digo que se creen porque sabemos que no todo lo que nos escucha son creyentes, que vienen por revelación. Entonces cada uno dice que Dios le reveló la verdad, pero que usamos las mismas palabras, pero las usamos diferentes. Entonces, o se sientan a hablar y reconocen que están limitados, porque si supuestamente Dios es infinito, no lo podés conceptualizar, o no sé, o armen su secta. Fácil. Yo prefiero que la gente se ponga a hablar, porque las sectas tienden a confundir. ¿tá? Ahora me gustaría que leas lo otro, ¿tá? Por el simple hecho de que ahí muestra el punto de unión de ambas comunidades. Diofisitas y no calcedonianos. Se originan en la diferente comprensión sobre la relación de ambas naturalezas tras la unión. ¿tá? Nosotros vemos que ellos son plenamente conscientes de cuál es el punto de discrepancia y cuál es la manera de explicarlo. Además, como nosotros dijimos, al tener la convergencia de esas tres tradiciones, es muy similar cuando hablamos, por ejemplo, en la del 381, cuando citamos al texto de Máximo de Crisópolis, que él dominaba también varias tradiciones. Acá nosotros vemos que ellos son muy mediadores y saben cuáles son los puntos de discusión. También hay que decir, ¿no? Que digo, ellos, ya desde el siglo V, la época de El Amida y el rey Caleb, siglo V y VI, que fue esa convergencia que tuvieron de corrientes, hasta el punto que hasta adoptaron hasta el monaquismo egipcio, la regla de San Pacomio, ellos, tanto en teoría como en praxis, no les podés echar nada en cara, ¿entendés? Y es algo que está muy olvidado, porque a veces se habla del oriente cristiano y generalmente decimos, bueno, sí, hablamos de griegos o hablamos de siríacos,
y todas las evoluciones de la tradición siríaca. Pero ¿qué tal la iglesia africana? ¿Y qué tal Etiopía? Es más, te voy a comentar algo. Yo hablaba con Raúl Mendoza Ramos y le encantó esta idea. Porque él me dice, sí, porque cuando hablamos de África generalmente citamos la costa mediterránea, Perpetua, Felicidad, Agustín de Hipona, Tertuliano, pero ¿qué tal África para adentro? Es más, yo te confieso que a mí me encanta la película El Exorcista al comienzo. Y me gusta porque se elabora una narrativa, viste, de una iglesia escondida en Kenia que no se sabía, y que cuando van con el padre Merlin, él dice que es imposible porque el cristianismo no llegó, y viene toda esa historia. Pero el chiste es que si vos, por ejemplo, vos ves esto y ves que también estás hablando de una región que a nivel político fue eh, apoyada a nivel logístico desde la propia Constantinopla, ¿tá? Y que era una cultura muy helenizada, por más de que uno diga África, porque siempre asocia con el África subsahariana, vemos que hasta aún el argumento de esa misma película se puede hasta materializar. Yo te digo que a mí esa película me encanta porque juega con el silencio por un lado, pero vos, por ejemplo, tenés otras comunidades que es muy parecido a lo que dice ahí. Te juro, a mí lo que es el cristianismo, viste, en Etiopía, lo que son las cruces negras, la propia Biblia de ellos, que ellos en el Antiguo y Nuevo Testamento tienen más libros que según ellos son canónicos. Y es muy interesante sobre todo el Nuevo Testamento, porque acá en Occidente a veces cuando se hacen esos debates, siempre se dice que la disputa está entre los libros deuterocanónicos y la Septuaginta y las bases textuales. Pero nosotros vemos que a nivel del Nuevo Testamento ellos tienen más textos que ellos mismos también reconocen. O sea, son unos grandes recopiladores. Y eso es algo muy bueno. Y es el trabajo en parte que este hombre, este profesor, ¿no? Perdón, obvio que es hombre, ¿no? Mario Lozano Alonso trata de rescatar hoy día para nosotros. Para mí, él sería, no sé, un invitado especial. Te lo digo así, te pateo, te levanto el centro, como decimos los que nos gusta el fútbol. Capaz que algún día lo puedes invitar. Te digo, porque mira que España también las universidades que tiene, digo, son muy pesadas. Y yo creo que este tipo de cosas, este tipo de información, este tipo de temas se puede rescatar. Obviamente que yo acá estoy dando un panorama para hacer una crítica a la versión oficial grecolatina, pero quizás hay gente que obvio que esto lo sabe mucho mejor que yo. Yo te puedo hablar de tradición siríaca y sobre todo siríaco occidental, que es la que pertenezco. Pero te voy tirando nombres y estudiosos para que yo también, a mí me gusta jugar con las cartas a la vista. No me gusta ocultar las fuentes y no me gusta tirar el conocimiento de a poco, porque yo veo que eso se hizo durante muchos siglos y no fue bueno para la humanidad. Y no hablo específicamente de la iglesia, hablo toda estructura que anhela el poder y el control sobre el ser humano. La iglesia es una de esas. ¿Tá? Cada uno tiene su apologética también, ¿no? Pero eso es otra historia. Ahora me gustaría que vayamos al otro enclave externo, que también es una zona muy estratégica, hacer la crítica al concilio. Pasarla, por favor. Bueno, acá en esta revisión y valoración vamos a ver lo que es el reino armenio. La fuente la pude tomar de Sempiternus Rex Christus, ¿tá? Que la cita y uno puede sacar muchas cosas. También acá cuando nosotros hablamos y se critica el monofisismo, se dice que en Armenia, que en Etiopía y que en algunos lugares de Siria se enseña. Es irónico que también cita, vamos a citar un texto a continuación, y entre todas las acusaciones son los etíopes, pero nosotros vimos que los etíopes no son monofisitas. Y vimos también que muchos de los que acusan de monofisitas en Siria, lo vamos a ver quizás en el próximo concilio, cuando hablemos de Yahú Barbarjó y todas esas personas, vemos que tampoco lo profesaron. Pero acá vamos a ver la cuestión armenia, que es muy interesante. Para empezar, me gustaría hablar también, hacer una pequeña reseña, porque en esa pequeña reseña nosotros vamos a ver también las corrientes que confluyen y la objetividad y frialdad que ellos mismos tienen a la hora de juzgar o criticar un concilio y el momento histórico que les tocó vivir. ¿Tá? Para empezar, la leyenda dice que se le atribuye al apóstol Bartolomé. Hablo leyenda no en un sentido despectivo, sino que tampoco tenemos mucho cómo probarlo. Eso es una verdad. ¿Tá? Digo, podemos creer una cosa, pero históricamente, si no hay pruebas, no hay pruebas. No lo estoy negando rotundamente, pero es así. Todos sabemos que fue el primer país en convertirse al cristianismo, ¿no? El primer reino fue en el año 305 con el rey Tiríades III, ¿tá? Que lo convirtió Gregorio el Iluminador, que es el primer catolicos. La palabra catolicos es lo equivalente a patriarca. Vieron también cómo las palabras también son diferentes en una cultura y en otra. ¿Tá? Ellos mantuvieron el siríaco, ya ahí vemos una tradición.
Hasta el siglo V fue Mesrop Mashtots el que inventa lo que sería el alfabeto armenio. También cuando nosotros habíamos hablado del patriarca de Constantinopla en el año 381, en el siglo V, o sea, hasta el siglo V ellos tenían el alfabeto siríaco, Mesrop Mashtots es el que inventa el alfabeto armenio. También nosotros vemos que Armenia, al ser primero, que fue el primer reino convertido al cristianismo, como hemos mencionado varias veces, y lo hemos mencionado en la primera tertulia, también tenemos el hecho de que Melesio, que fue uno de los actores del concilio de 381, era originario de Armenia. Entonces nosotros vemos que es una región que tiene una gran tradición. La sede principal de ellos es Esmiadjin, que se traslada en varias ocasiones. Por ejemplo, una de las ocasiones se trasladó fue a la ciudad de Divín, y también vemos más adelante a Cilicia. Esto hay que decirlo, ¿no? Digo, lo de Cilicia fue alrededor del siglo XII aproximadamente. Y fue por la dinastía rubénida y fue por el hecho también de la opresión del imperio selyúcida, que es un imperio musulmán que llegó al punto de ser 3 veces más grande que el propio imperio romano. Entonces nosotros vemos que es un reino muy sufrido, es un reino que se mantuvo externo al imperio romano, pero siempre vinculado. Una cosa muy interesante es que en el concilio de Divín del año 553, ellos rompen con Constantinopla, y acuérdense que en el año 553 hubo un concilio ecuménico, pero ellos no lo aceptan, y de casualidad ese concilio ecuménico reafirma el concilio Calcedonia. También hay que hablar que cuando ellos rompieron, y esto yo tengo también que hablarlo para que sepan por qué están fuera, ¿no? Ellos, el enclave armenio generalmente fue parte del imperio sasánida, o sea, del imperio persa, y por el siglo V y VI tiene una época dorada con la dinastía Mamikonian, en los cuales, bueno, en esa época dorada ellos progresaron mucho en la cultura, en el arte, en la música, como nosotros dijimos, ya tenían su alfabeto propio, y se ve, vaya a saber que por cuestión política o qué, rompe con el imperio bizantino. Rompen con un concilio que confirma este mismo concilio que estamos estudiando en esta tertulia. Entonces, cuando vayamos a hacer la citación de la próxima diapositiva, vemos que ellos ya no están en una comunión eclesiástica. Ojo, no estoy cuestionando que sean o no cristianos, nada que ver, al contrario, son el pueblo más cristiano sobre la tierra, deben ser. Y vamos a ver también que ellos son considerados no calcedonianos. Igualmente, digamos que hay también un catolicismo armenio que tiene la sede en el Líbano, eso también hay que decirlo, y también hay una versión ortodoxa que por 1898, 1902 aproximadamente, se acercaron a Urmia en Irán y los llevaron a la iglesia ortodoxa, y hoy en día son conocidos como Kait, que es una palabra que usan para decir armenios calcedónicos. Es más, conocí uno hace 3 semanas. Una excelentísima persona, bastante espiritual, con la mente bastante clara, y que sí, yo mismo le dije, mira, voy a dar una tertulia y te voy a citar a vos. Digo, la verdad es una persona muy agradable. ¿A qué quiero ir yo? Mira, pasa a la próxima tertulia, a la próxima, como es, diapositiva. Me gustaría que vos la leas. Una es la naturaleza del Verbo encarnado, como lo han enseñado los padres, y también nosotros hemos aprendido de la tradición de los santos, no introduciendo en la unión de Cristo confusión o mutación o alteración según el pensamiento de los heterodoxos, afirmando una naturaleza, pero en el sentido de hipóstasis, que vosotros mismos ponéis en Cristo, lo cual es justo y nosotros lo reconocemos y equivale perfectamente a nuestra fórmula, una naturaleza. Ni rehusamos decir 2 naturalezas, pero con tal de que no se entienda por vía de división como quiere Nestorio, sino se mantenga clara la no confusión entre Eutiques y Apolinar. ¿Viste la claridad teológica que tienen en el siglo XII, o sea, fuera de la comunión de Calcedonia? Acá te das cuenta que teológicamente se coincide, pero históricamente no. ¿Por qué? Porque no están alineados a un imperio. No, dejala la anterior. Nosotros acá estamos viendo cuál es la verdadera matriz de las divisiones que hay. Son divisiones de imperio, son cuestiones de poder. Cualquier director de cine que vea nuestras tertulias va a poder hacer, una continuación o una copia de lo que sería Juego de Tronos. Acá la religión es simplemente una excusa para poder homologar y justificar las ambiciones de los hombres.
¿tá? Pero, ¿sabes lo interesante que tiene esto? ¿Tá? Es que Armenia en esta época, ¿tá? Cuando se escribió esto, que después te voy a pedir que leas la fuente, fue en una época en la cual estamos hablando, oprimidos por selyúcidas, muchos hacen un éxodo a Cilicia, porque Armenia es, desde el punto de vista estratégico y militar, la puerta de entrada a Asia Central. Así como, por ejemplo, tenés a Constantinopla, que toca 3 continentes: Europa, Asia y África. Es más, Armenia es tan importante, ¿tá?, que desde Armenia sale la expresión Craso error, cuando el mismo Craso en el año 53 a.C. aproximadamente va a luchar contra los partos y por no tener, ¿tá?, por no haber tomado en cuenta lo que es Armenia para luchar contra ellos, es vencido. Y después cuando Roma retoma la lucha contra los partos, ahí sí la toma en cuenta y tiene resultados un poco más favorables. Igual los partos en el fondo son los que terminaron triunfando. Ahí se marcan los límites. ¿Tá? Y yo lo que quiero mostrarles es esto, es el hecho de que Armenia ahora se va para Cilicia, ¿tá?, que es una región también, que es un enclave, ¿tá? Y lo que quiero que vean es que en este periodo que se hace esta confesión, pues generalmente a los armenios se los asocia con nestorianos muchas veces, ¿tá?, hacen una confesión ortodoxa, pero ¿a quién la hacen? ¿Tá? El que la hace es a Sinarses, que es un patriarca que colaboró mucho en la religión, en la música, en la cultura, pero me gustaría que más allá de saber quién la escribió, me digas, leyendo toda la fuente, para quién la escribió. Lo que ahí abajo está en Adelante, latín, adelante. dices tú. Sí, sí, así Narcés IV, muerto 1173. Sí. Es que yo Si, no leo si te latín. da, ya sé que tus lenguas son, no hay drama. Claro. Así Narcés IV, muerto en 1173. En Libelio, Confessiones Fidei ad Alexium Supremum Exercitus Byzantini. ¿Tá? Y después abajo, entre paréntesis, no lo voy a leer también, habla más o menos en qué obra fue sacada. ¿Sabes lo que quiere decir esto? ¿A quién fue dirigida la carta? Exercitus Byzantini Ducem, al caudillo del ejército bizantino. No fue un patriarca, no fue el papa, fue un general. ¿Y por qué le tienen un patriarca, un católicos, le tiene que mandar cartas a un general con una confesión de fe? En pocas palabras, ¿qué tiene que ver la milicia con la confesión de fe de una comunidad? Nosotros vemos, si vamos al plano histórico, podemos deducir que es una búsqueda de apoyo y un refugio contra el imperio selyúcida. En pocas palabras es eso, porque también digamos que se están acercando a esa unión que hubo con los mismos francos y con los bizantinos, ¿no? Lo que sería, por así decirlo, el imperio latino. ¿Tá? No sé si es muy correcto decirlo, porque generalmente se asocia a Inocencio III, ¿tá?, que todavía, si no me equivoco, no había ingresado al papado, pero nosotros sabemos que de la llamada la Primera Cruzada con el Papa Urbano, ya tanto lo que es Europa y grandes partes de Asia se empezaban a unificar en un imperio. Entonces nosotros vemos, no voy a decir que la doctrina varía ni que negocian doctrina, pero cómo el factor doctrinal y teológico puede imperar en una relación. Lo quiero decir, pues les digo, los armenios generalmente siempre se los reconocen muchos con el nestorianismo, algunos con el mono, y la gente no sabe qué son. Y deben ser el pueblo más cristiano sobre la tierra, uno de los pueblos más sufridos que hay, un enclave estratégico, un pueblo que tiene una creatividad impresionante, ¿tá?, y a veces la gente no conoce. Y también no hace asociaciones que no tienen nada que ver. Entonces yo quiero, para culminar, ahí sí me gustaría que pase la próxima tertulia, más allá de las cuestiones críticas que existan acá y que nosotros vimos que la historia no es lo que nos contaron, sino que ha estado incompleta, que reconozcamos quién fue la verdadera heroína, gracias a quién se dio este concilio, gracias a quién se buscó la paz, que es realmente ser una mujer empoderada, que no es que es la mujer de, sino que hizo con la posición que tuvo. ¿Tá? Hasta que el mismo Papa le tenía que escribir a ella, el mismo Papa tuvo que hablar para convencerla. ¿Tá? O sea,
yo pienso que acá la gran heroína y la persona que tenemos que rescatar, independientemente si es santa o no, es la misma Pulqueria. Para mí es una de las, aparte de Elena, aparte de ella, aparte de Teodora y aparte de otras más que también vamos a ver, de Irene, pienso que es una de las grandes heroínas conocida como la segunda Teodora, defensora de la fe, defensora de la ortodoxia. ¿Tá? Acá dice acá abajo dice el sínodo ecuménico de Calcedonia, eso es lo que dice en griego, así traducido. Y quiero que vean hasta las monedas que se hicieron con ella, los reconocimientos que llevó, que bien justos y merecidos son. A nivel teológico, y bueno, no sé, yo no soy quien para cuestionar si alguien es santo o no a nivel de canonización por una cuestión de disciplina eclesiástica, pero sí a nivel histórico. Y yo pienso que la persona que tenemos que rescatar es la misma Pulqueria. Sin Pulqueria no hay Calcedonia. Así de sencillo. Sin no hay pacificación posterior al concilio de Efeso. Si no sacan a Pulqueria, ¿cómo es esto? Eutiques no asciende ni tiene la influencia en la corte por medio de su hijastro. ¿Tá? Entonces yo quiero, en pocas palabras, más allá de reivindicar las comunidades por las cuales hicimos la crítica y que injustamente fueron acusadas de herejía, rescatar la figura del emperador. ¿Qué nos queda? Agradecerte cómo has ido con tiempo, dándote el tiempo de poder estudiar, recopilar fuentes, armar esta historia de los concilios, salir de esa línea que quizá es la más popular, la más tradicional, pero que omite un montón de detalles importantes. Sí. Entonces, gracias por este trabajo monumental que te das para llevar a cabo este proyecto de entregar a la gente la información de los 7 concilios ecuménicos. Nos ha tomado mucho tiempo, Sí. pero se va paso a paso para entregar una muy buena investigación para la gente. Sí, mira, a mí lo que más me gusta es facilitar las fuentes para que la gente vea. ¿Tiene derecho a interpretar quizás con variación? Y sí, obviamente que sí. Acá no es la cuestión de relativizar el conocimiento, porque igual, capaz que yo interpreto de una manera y otro puede agregar un poco más de profundidad en otra, pero por lo menos saber de dónde sale la información, saber quién es el que escribe, no dejar el poder en manos de cierto grupo de gente que puede usar la información con un fin ideológico, o puede hacer una especie de Tetris para dar una versión de la historia que no es. Acá estamos cuestionando lo que sería el mainstream, pero no con el fin de querer mostrar la novedad, querer brillar, querer algo nuevo, no. Sino es acercar todo esto a la gente, porque el saber la historia, cómo se construyó la civilización nuestra, que acá la religión es una parte que es muy importante, ¿no? Es un colchón que tiene el imperio romano, que el imperio, que también de la cuestión del derecho romano, la religión judía y la filosofía griega se genera la cultura occidental. Tenemos que saber cómo converge eso y cómo se dio en esos procesos históricos. Digo, para mí es un gran placer, ¿viste? Es un gran honor y bueno, y si demoramos a veces entre tertulia y tertulia, más allá de los problemas personales que podamos tener, los tiempos, el estudio, el trabajo y todo eso, es el hecho de garantizarle a la gente un producto de muchísima calidad. Por lo demás, digo, te agradezco, es un gran honor estar en tu canal y vamos a seguir. Lo que yo quiero aclarar también es el hecho de que acá en esta tertulia, como dije, pudimos ver también el límite del poder eclesiástico sobre lo político, pero desde el concilio que viene en delante vamos a ver cómo la tortilla se da vuelta para otro lado y comienza en sí la época del césaropapismo, como se dice, que es emperadores queriendo influir cada vez más en la iglesia. Tuvimos algunos vestigios con emperadores arrianos, como mencionamos con Constancio II, la famosa fórmula Sirmia, vimos que también tuvo contacto con Etiopía, pero ahora vamos a ver, digamos que en nuestra próxima temporada, cómo la tortilla se empieza a dar vuelta. Entonces yo lo que quiero que vean cómo es el proceso del mito. Y esta vez sí utilizo la palabra mito como algo, no tanto como fraude, ¿no? Pero sí lo uso como una fábula o como un relato de la famosa iglesia indivisa de los 1000 años, que nunca existió. Bueno, aprovecho también la Por lo demás, muchas instancia gracias. para mencionar y agradecer al profesor Raúl Mendoza Ramos, que gracias a él, o sea, este trabajo en equipo, donde la parte principal es José Dredd, su investigación, su estudio, su lectura, pero Raulito siempre nos ayuda con toda esta parte gráfica, con las portadas y con todo su talento artístico.
Así que muchas gracias, Raulito, y gracias a la audiencia que verá en diferido este video. Gracias, José. Nos vemos.